Vamos a empezar el día de hoy, nos vamos a basar en Proverbios 18-21. Hemos estado compartiendo unas 3-4 prédicas sobre la gracia, ¿recuerdan? Amén, amén, sobre la gracia. Y el día de hoy vamos a empezar a compartir una serie nueva de mensajes que habla del poder de la lengua. Habla del poder de la lengua. Y vemos a través de la palabra que Dios siempre nos ha estado equipando, nos ha estado preparando para ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, y también nos ha preparado para hacer su obra, para evangelizar, discipular, ir por los perdidos aquí en la tierra. Entonces ese equipamiento lo vemos y lo estudiamos a través de la palabra de Dios. Y el día de hoy, repito, vamos a empezar una serie nueva. Mensajes de poder, mensajes para podernos poner por obra y usted y yo podamos ser bendecidos grandemente. Miren lo que dice Proverbios 18-21. Lo hemos estudiado mucho, pero vamos a reestudiarlo para poderlo poner por obra. Dice la palabra: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén, amén. Muy bien, levante su mano, vamos a orar. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo tu palabra, recibo tu enseñanza en mi corazón, y Padre Santo, ayúdeme a través de su Santo Espíritu a ponerla por obra, porque usted anhela, vamos, dígale, usted anhela, papá, que yo sea bendecido en todas las áreas de mi vida. Gracias, gracias por esta palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tengo una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Miren lo que dice la palabra. Vamos a estudiar un poquito de nuevo. Le hemos compartido, pero de aquí vamos a partir para estas 3-4 enseñanzas que vamos a dar a partir de hoy. Dice: la muerte y la vida, la bendición o la maldición están en poder de la lengua. ¿Qué tenemos en la lengua? Poder. ¿Qué tenemos en la lengua? Poder. Poder. En la lengua hay poder. Muy bien. Dice: y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. De sus frutos. ¿Qué puedo yo entender? Para que haya fruto tiene que haber una semilla. Para que haya un fruto en un árbol tiene que haber una semilla. Con el tiempo esa semilla crece, hay un árbol y viene un fruto. ¿Estamos aquí? Entonces la palabra que usted habla, la palabra que usted habla es una semilla. Semilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la palabra que usted habla el día de hoy? Semilla. Esa semilla va a dar un fruto. Al 30, al 60 o al 100 por uno, pero va a dar fruto, sea de bendición o sea de maldición. Tanto para su vida personal como para la familia, para sus finanzas. Lo que usted habla tiene que poder, tiene poder de acuerdo a la palabra. Ahora bien, ese poder lo tenemos ¿dónde? En la lengua. Aquí está su poder. ¿Sí? Muchos decimos en la boca. No, en la boca no. ¿Lo tenemos dónde? En la lengua. En la lengua. ¿Cuántos creen que tiene ese poder? ¿Sabía usted que el brujo sabe esto? ¿El hechicero sabe esto? ¿El santero sabe esto? Ellos maldicen con su boca porque saben que hay poder. ¿Porque ese poder es para quién? ¿Para el Hijo de Dios? ¿Para el cristiano? No. Dígale que usted solo, desafortunadamente es para todos. El brujo lo sabe, el hechicero lo sabe, el satanista lo sabe. ¿Cuántos fueron? No levanten su mano, porque no la levantan todos. ¿Cuántos fueron con un brujo, un hechicero que hicieron un trabajito? Es que mi marido ya no me quiere, ya va con el brujo, la bruja. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace el brujo, el hechicero, el santero? Hace cosas, figuras, ¿verdad? Se va en el Antiguo Testamento, usa lo que es la cábala judía, la trastocó, usa ¿qué? La lengua. Maldice, y no le damos algo que usted repite y todo. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? No le voy a contar, pastor, yo nunca fui.
fuerzas. ¿Estamos bien? Entonces hay que entender lo que es la palabra. Esto es para todos. Pero fíjate bien, como creyentes, como cristianos tenemos más poder que un grupo. Como 5 amenes o 10 amenes. Usted tiene más poder que cualquier grupo. ¿Ven? Pero usted tiene que tener fe. Tiene que cumplir principios que vamos a estar estudiando el día de hoy para que ese poder sea de bendición. Por eso dice la Biblia, mire, la muerte y la vida, ¿quién decreta muerte? El brujo, el hechicero, el santero. ¿Y quién decreta vida? Nosotros, los creyentes. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces hay un fruto. ¿Qué fruto vamos a cosechar? Si Dios nos ha dado en la lengua el poder para generar vida o muerte, esto nos hace saber que debemos de aprender, fíjate bien, a usar correctamente el poder que tenemos en la lengua. Amén, amén. Muchas mujeres, yo sé que de esas no hay aquí, ¿verdad? Casadas, ¿qué dicen de su marido? Mi marido nunca va a cambiar. Sigue siendo el mismo. No, está peor de que cuando nos casamos. Nunca va a cambiar. ¿Qué está haciendo usted? Maldiciendo. Pastor, mi marido no cambia. Oro y oro y no cambia, pero usted lo maldice. ¿Estamos bien? Pero yo sé que de esas no hay aquí. ¿Estamos bien? Es un ejemplo. ¿Qué tiene que hacer una mujer así? Declarar sobre tu esposo con fe. Fe es declararlas, ver las cosas que no son como qué, como si fueran. Mi marido es, ¿qué le dirías a tu esposo? Es amoroso, cariñoso, es cortés. Cuando vamos a un restaurante y ore para que la lleven, me pone la silla. ¿Estamos bien? ¿Podrán? Declare con su boca de café. ¿Qué tanta fe tiene usted? Declare bendición. Diga, mi marido es el hombre más hermoso de todos los varones. ¿No dice la palabra que Dios hace milagros? Crean en el Señor. Amén. Muy bien, hay que aprender a usar correctamente ese poder que el Señor nos ha dado. Entonces, si queremos conquistar nuestros sueños, tenemos que usar correctamente el poder que Dios nos ha dado en la lengua. ¿Estamos de acuerdo? Y también ese poder es para quitar las montañas, la montaña que es el problema. El monte, la montaña simbolizan los problemas en la vida. Ahora bien, tenemos que usar el poder también para quitar la montaña de problemas que hay en nuestra vida, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver Mateo 12, el verso 36-37, la nueva traducción viviente. Y vamos a ver aquí cómo el Señor Jesús nos da una enseñanza muy poderosa. Dice el Señor, y lo dice a nosotros también. Se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos en ese tiempo, se lo dijo a los demás, pero nos lo dice a nosotros. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Fíjese bien, vamos a estar en el juicio. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¡Wow! Está tremendo. Hemos hablado de que el brujo, el hechicero, el santero maldice. En el día del juicio, pobre de él. ¿Estamos aquí? Nosotros somos salvos. Pero también esta palabra puede ser para nosotros. Puede ser que en el día del juicio no vamos a perder la salvación. Pero el Señor a lo mejor nos llama fuertemente la atención, o en el día del juicio, las coronas que debemos de tener, a lo mejor no vamos a tener, porque durante la vida en la tierra hemos estado maldiciendo a mucha gente. Y la palabra nos llama, nos dice que debemos de edificar, consolar. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, esto es entender lo que Jesús nos está diciendo. Yo creo, sinceramente, que a partir de hoy, toda nuestra manera de hablar, de platicar, porque cuando usted platica, ¿qué está haciendo?
está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Qué está platicando? ¿Qué está decretando? ¿Estamos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar palabras de vida y no de muerte. Hable palabras de vida y no de muerte. Muy bien, vamos a ver Hebreos 11:6 y vamos a ir viendo varios puntos. Para los que están apuntando, les voy a dar el punto para que usted lo lleve y lo estudie. La fe debe ser declarada para que tenga su efecto en lo espiritual. La fe tiene que declararse para que en lo espiritual se haga una realidad y también se haga una realidad aquí en lo natural. Primeramente se debe de declarar. Entonces en la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte, pero lo que le da poder, fíjense bien, lo que le da poder a nuestra lengua es la fe por lo que decimos lo que creemos. ¿Estamos aquí? ¿El poder dónde lo tenemos? En la lengua. ¿Qué le da a la lengua ese poder? Fe. La fe. Entre más fe tenga usted, más poder tiene la lengua. ¿Estamos aquí? Entre más fe tenga usted, más poder hay en su lengua. ¿Por dónde sale ese poder? Por las manos. El libro de Habacuc 3 nos dice que el poder de Jesús estaba escondido en sus manos. Sus manos. Entonces por eso es importante, cuando usted ora, ¿verdad? Yo digo, extienda sus manos al alfolí. ¿Para qué? Para que su poder, cuando usted está orando, se venga hacia el alfolí y lo que usted puso ahí, lo que pusimos todos en petición, se cumpla. Todo tiene un simbolismo. ¿Vamos bien? ¿Me expliqué? Entonces, el poder, ¿dónde está? En su lengua, lo que usted habla. ¿Cómo se activa ese poder? ¿Cómo se hace más grande el poder? A través de la fe. ¿De dónde sale nuestro poder? De las manos. ¿Qué dijo Jesús? Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos, ¿qué harán? Pondrán sus manos y sanarán. Para que un enfermo se sane, usted tiene que hablar y decretar. Está sano en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces ese poder es para todos. Vamos, levante su mano y diga, ese poder es para mí. Vamos, dígalo, ese poder es para mí. Amén, amén. Tiene una ofrenda de palmas al Señor. Usted tiene Hebreos 11:6, la nueva traducción viviente. Vamos a usar otras versiones porque son un poquito más entendibles, ¿verdad? Quiero explicarla más entendible que la Reina Valera. Puedo usar los dos para que pueda entender mejor lo que yo le quiero explicar el día de hoy. Muy bien. Dice la palabra, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. No le podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Si no tenemos fe. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Amén. Muy bien. ¿Usted ha visto a Dios? ¿No? ¿Por qué cree en Él? Por fe. Por fe. Esto es fe. Creer cosas que usted no ve. Yo creo que Dios existe. Es fe. Es fe. Yo creo que el Espíritu Santo es una persona y yo creo que Él está aquí. Amén. Yo creo que cuando yo lo adoro, yo puedo sentir su presencia. ¿Y qué creen? Yo la siento. Amén, amén. Muy bien. Entonces, lo primero que nos pide la palabra es acercarse a Dios. Debe creer que Él existe. Ya creemos que Él existe. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Él nos da una recompensa cuando lo buscamos con sinceridad. ¿Qué recompensas? ¿Cómo se llaman las recompensas? Díganle que está a su lado, se llaman bendiciones. Se llaman bendiciones. Él te bendice cuando lo buscas ¿con qué? Con sinceridad, porque lo amas a Él. Yo lo felicito a usted porque cada domingo está asistiendo a esta congregación, a este servicio. Cada domingo usted se alimenta de la palabra. Ahora lo que hay que hacer es lo que estamos enseñando, ponerlo por obra. Si usted entiende estas prédicas seriadas que voy a estar compartiendo, su vida va a cambiar. Amén, amén.
su vida va a ser diferente, su vida va a ser de bendición, porque va a aumentar su fe a través de la palabra, y a través de entender que Dios quiere bendecirnos. ¿No dice la palabra así? Él recompensa a los que le buscan, Él da bendiciones a lo que busca a Él. Muy bien, ¿sí entendimos? Toda la Biblia, fíjate bien, de acuerdo a lo que estamos viendo, enseña que la fe es primordial. La fe es la base para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Y vemos en la palabra, lo vimos en las prédicas anteriores, que somos salvos por gracia, ¿cierto? Pero cuando tenemos fe. Vamos a ver Efesios 2:8, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir introduciendo poco a poco a este tema. Quiero que usted vea la importancia de la fe ligada a lo que usted habla y decreta. Entonces, somos salvos por gracia cuando tenemos fe. Repito, somos salvos por gracia cuando tenemos fe. Y es el más grande regalo que Dios nuestro Padre nos dio a través de la salvación por medio de su Hijo Jesús. Miren lo que dice la palabra. Dios nos salvó por su gracia, la Nueva Traducción Viviente, Efesios 2:8. Dios nos salvó por su gracia. Gracia es un regalo, algo que no merecemos. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron, cuando tuvieron fe. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia. ¿Sí se capta? Entonces la salvación es un regalo de Dios. No hay obras que podamos hacer que nos conduzcan a la vida eterna. Es Dios, a través del gran amor que nos tiene, nos da a su Hijo Jesús, y a través de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Por amor somos salvos. Muy bien, pero dice cuando creyeron. Entonces debes de creer que eres salvo. ¿Estamos aquí? Debes de creer que eres salvo. Entonces la fe hace posible la gracia de Dios para nuestra salvación y vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tienen vida eterna? Es por fe. ¿A dónde vamos a ir cuando estemos en la tierra? Con Cristo, ¿a dónde? Al cielo, ¿cierto? Después volveremos a la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el cielo? Entonces, ¿por qué sabe usted que va a ir al cielo? Por fe. Por fe. ¿Estamos de acuerdo? Por fe somos salvos, creemos que somos salvos. Por fe creemos que vamos a estar con Jesús. Yo le pregunto, ¿por qué no tiene fe para ser próspero en finanzas? Ya se acabaron los amén. ¿Qué se necesita para llegar al cielo, ser salvo? ¿Aceptamos a Jesús y es todo? No, de morir la salvación. ¿Qué quiere decir? Que hay que alejarnos del mundo, de las cosas que hacíamos pasadas. Nos va a costar. ¿Estamos aquí? ¿Sí me captas? Entonces, la fe es primordial. Muy bien, regresemos al tema. ¿Sí me explica hasta aquí? Vamos a ver Romanos 10, 8 al 13. Vamos a ir viendo qué tan importante es declarar las cosas. Qué tan importante es declarar, usar el poder de la lengua. ¿Estamos bien? Es muy importante. Entonces, somos salvos por gracia cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué más tenemos que hacer para ser salvos? Aquí lo vamos a ver en Romanos capítulo 10, el verso 8 al 13. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Fíjese bien, la fe debe ser declarada para que tenga su efecto en lo espiritual. Ese es el punto. Dice la palabra en el verso 8. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios. ¿Dónde está el mensaje? En tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Muy bien. Aquí está la clave. Si declaras abiertamente, que todo el mundo sepa, si hablas abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo?
Declararlo. Por eso le llamamos la oración de fe. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Sí. ¿Pero es suficiente? No. Tiene que declararlo. Si tú no has declarado, no has hecho esta oración de fe, de acuerdo a la palabra, no eres salvo. ¿Tienes que captar? ¿Por qué no? Porque la palabra es muy clara. Tienes que declarar para que el mundo espiritual lo puedas mover y entonces ser salvo. Por eso siempre le pedimos a aquel que no se ha convertido a Cristo, haz esta oración de fe y nosotros lo llevamos a aceptar a Jesús. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si crees, ¿es qué? Fe. Fe. Muy bien. El 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Fíjate bien. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Será importante la declaración? ¿Qué estás declarando cuando aceptas a Jesús? Vida. Estás declarando para tu vida eterna. ¿Sí me captan? Estás declarando vida eterna para tu vida. Muy bien. 11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Otra promesa. 12. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. ¿Qué nos va a dar Dios? Generosamente. Generosamente. Muy bien. 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Usted es salvo por fe. ¿Usted es salvo por qué? Declaró. ¿Será importante declarar? La vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Usted qué declaró? Vida. Vida para usted. Vida eterna para usted. Y el Señor Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien. Vamos a ver Santiago 2:20, la nueva traducción viviente. Mire, la fe sin buenas acciones es inútil. Es inútil. Dice la palabra, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? La fe, si no hay acción, si no es activa, no funciona, es inútil. Vamos a decirlo así, no sirve. ¿Estamos aquí? No sirve. Entonces, nuestras acciones determinan la fe que tenemos. Sean buenas o sean malas, ¿qué acciones hacemos? Si son buenas acciones, declaramos la fe de Cristo. Entonces, una de las acciones más importantes es declarar la fe que tenemos en la palabra de Dios. Fíjese bien. La fe sin buenas acciones es inútil. Vimos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, la mejor acción que usted puede hacer es declarar bendiciones para su vida. ¿Sí me expliqué? ¿Esto qué es? Es fe. Fe activa. Fe activa. Usted activa su fe hablando. Hablando. No sé si me expliqué. La primera buena acción que usted hace es declarar las promesas de Dios para su vida. Para su vida. Las bendiciones que usted quiera para su vida, las tiene que declarar. Esa es una buena acción, es la mejor acción. Vamos a decirlo así. Antes de que su bendición, antes de que la bendición venga a su vida, la tiene que declarar. ¿Sí? Tiene que orar, pedirle a Dios lo que usted anhela, lo que usted desee, sus bendiciones, pero después las tiene que declarar. Declarar. ¿Sí me expliqué? Mire, vamos a ver la palabra para que puedan entender todo ello. Vamos a ver Números, capítulo 20, el verso 7 al 12, y vamos a ir explicando esta enseñanza. Apunte esto. La conquista de su tierra prometida
comienza declarando las promesas de Dios. La conquista de su tierra prometida comienza declarando las promesas de Dios. Usted tiene una promesa de bendición, ¿cierto? Usted tiene una promesa de parte de Dios para ser aquí en la tierra, a través de la palabra que le ha prometido Dios. ¿Qué le ha prometido Dios a usted? Una bendición. ¿En qué área? ¿Cuál es la área donde usted tiene una promesa de parte de Dios? Cuando usted ha estado leyendo la palabra, cuando usted ha estado escuchando prédicas, de repente siente que Dios le está hablando a su vida. Es una promesa para usted. ¿Aló? ¿Cuántos les ha dado palabra a algún profeta, verdad, para su vida? Es una promesa de parte de Dios. ¿Qué nos ha prometido Dios en términos generales? Bendecirnos. Bendecirnos. ¿Está muy bien? Que seas prosperado. Tercera de Juan 2, ¿qué dice? Amado Dios, Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. Una prosperidad integral. Integral. Usted debe de estar repitiendo los mismos pasajes hasta que en nuestra mente captemos lo que Dios quiere decirnos. ¿Amén, amén? Muy bien. ¿Qué quiere hacer Dios? Bendecirnos. Vamos a ver la palabra de la importancia de declarar bendición. Entonces debemos usar nuestra lengua para conquistar nuestros sueños, nuestras promesas de parte de Dios y también para salir de los problemas y de las tribulaciones. Vamos a la palabra, el 7. Y el Señor le dijo a Moisés, Dios le dice a Moisés lo siguiente, 8. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. Dios le había dado a Moisés y a Aarón una vara. Esa vara simboliza la autoridad. Y Moisés usó esa vara de diferente manera. Por eso dice, toma la vara, porque simboliza la autoridad que Dios le había dado en lo natural y también en lo espiritual. Tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. El pueblo tenía sed, los animales tenían sed. Háblale a la roca. ¿Cuál fue la orden de Dios? Háblale a la roca y de ella el mundo dejará agua. 9. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Muy bien, pero antes de ello, fíjate bien, imagínate lo que Dios le decía, háblale a la roca y de ella va a brotar mucha agua. Dice, vas a satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. ¿Eso qué parecía? En lo natural, una locura, ¿no? Ya Moisés ya lo había hecho al pegarle a la roca, ¿verdad? Con su vara. Pero imagínate que el día de hoy, de parte de Dios, te dé algo sobrenatural, te diga, declara esto y vas a tener esa bendición. ¿Usted le creería a Dios? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Por qué es tan difícil obedecer algo tan sencillo? Un mandamiento de Dios es no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Será difícil venir los domingos? Para muchos sí. Unos se me hicieron ya mesiánicos, vienen cada mes. ¿Estamos aquí? Si no podemos algo tan sencillo, ¿usted cree que cuando Dios le pida algo grande y fuerte lo va a poder hacer? No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más nos alimentemos de la palabra, más fe tenemos. Y cuando Dios le diga algo que usted diga, esto es una locura, pero lo va a hacer de acuerdo a la palabra, ahí viene su bendición. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la roca. Muy bien. 9. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. 10. Luego él y Aarón mandaron llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. Ya estaba enojado Moisés. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Les pregunta.
11. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó a la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Que le hablara. ¿Y por qué la golpeó? Ahora bien, Dios lo respaldó. Dios dijo, háblale. Él no la habló, la golpeó. Y de todos modos salió agua. ¿Por qué? Porque Dios respaldó a Moisés, porque era el líder. Lo respaldó, le dijo, ok, la regaste, yo no te dije eso, pero lo voy a hacer porque necesito que el pueblo y los animales y todo beban agua. Respaldó a Moisés. ¿Estamos bien? Y a veces Dios nos respalda, aunque no seamos muy obedientes a Él. ¿Sí? ¿Qué más sucede? 12. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí, fíjate bien, aquí está la clave, puesto que no confiaron lo suficiente en mí, o sea, tuvieron poca fe en lo que yo les dije, tuvieron poca fe en lo que yo les dije, para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy hoy. Quiere decir que Moisés y Aarón no entrarían a la tierra prometida, y no entraron a la tierra prometida. Ahora bien, ¿nos puede pasar lo mismo si no usamos el poder de hablar? Sí. Si no usas el poder que Dios te ha dado y tienes fe, cuando usas ese poder, tu tierra prometida puede que no entres a ella. ¡Auch! Diga, ¡auch! Amén. Pastor, esto me está doliendo. Dígame algo. Por allá atrás oí una ¡auch! Dice que le está llegando la palabra. ¿Sí me capta? Si no declaramos nuestras bendiciones, no entramos a la tierra prometida. No vienen las bendiciones que usted anhela para su vida. Tenemos que cancelar todas las palabras ociosas, todas las palabras de maldición para su vida. Él no puedo, él no se puede, mi esposo no va a cambiar, sigue siendo el mismo. Yo ya no voy a cambiar. Es que así soy, pastor. Mi papá así era, hijo de tigre, tigrito. Usa proverbios. De tal palo, tal astilla, pastor, por eso soy así. Porque mi papá era gruñón, enojón y peleonero. ¿Qué hemos hecho? Maldecimos nuestra vida. ¿Cuántos quieren entrar a tu tierra prometida? ¿Qué tenemos que hacer? Declarar vida y no muerte a mi vida. ¿Cuántos quieren un matrimonio feliz? ¿Qué tienen que declarar? Vida. Señor, tú vas a restaurar mi vida. Tú vas a restaurar mi familia, mi matrimonio. ¿Estamos aquí? Y vamos a obedecer la palabra de Dios. Tú vas a restaurar mis finanzas. Tú me vas a dar un negocio. Como 3 o 4 meses. Somos llamados a ser cabeza, no cola. Somos llamados a tener una empresa. Prepárese para tener una empresa. Aquí tenemos un manual que le va a ayudar mucho. Se llama Prosperidad Financiera. Vamos a tener seminarios para que usted pueda tener un negocio. Gloria a Dios, amén. Todo eso lo estamos planeando como congregación. ¿Estamos bien? Muy bien, pero ¿dónde empieza? Por declarar. Por declarar. Muy bien, entonces hemos aprendido. Dios le estaba enseñando a Moisés el poder que él le había dado a través de declarar su bendición. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué? Moisés no entendió, no quiso porque tenía poca fe, dudó de ello. Y ya Dios anteriormente le había enseñado a Moisés a usar la vara. Le había enseñado que con la vara, al golpear la roca, salía agua. Le había enseñado que cuando estaba en Egipto, esa vara, ¿verdad?, se convirtió en una víbora, y esa víbora se comió las otras víboras de los magos de Egipto. ¿Se recuerdan? Le había enseñado a Moisés que con la vara podía abrir el mar.
y el mar se abrió. Dijo, usa tu vara, levántala, y el mar se abrió. Pero ahora Dios le dijo, te voy a llevar a otro nivel. Ya no necesitas la vara, ahora necesitas una mayor cantidad de fe, y esa fe declararla por tu boca y vas a hacer maravillas. Amén, amén. Pero Moisés se quedó a la antigüita. A la antigüita. ¿Estamos bien? ¿Cuántos saben Biblia? Yo los felicito. Pero usted puede traer Biblia también. ¿Cuántos tienen celular? ¿Qué Biblia necesita usted? ¿Qué Biblia quiere? ¿Usted quiere la Reina Valera? Aquí la traigo. ¿Quiere la Nueva Traducción Viviente? Aquí la traigo. ¿Quiere usted la Dios habla hoy? Aquí la traigo. La Internacional, aquí la traigo. La Latinoamericana, aquí la traigo. Traigo como 15 Biblias aquí. ¿Aló? Cambie, transicione, haga una transición de traer la Biblia. Yo no digo que sea malo que traiga tu Biblia, es bueno que la traiga, pero es mejor ir con la ciencia. ¿Estamos aquí? Use su celular no para chatear, úselo para traer Biblias ahí. No me traigan su celular, esos jueguitos que se pasan como 3, 4 horas jugando. Tráigase la Biblia, léase la Biblia. ¿Estamos aquí? Lea un pasaje, esto léalo, está en la Nueva Traducción Viviente. Váyase ahora a la Dios habla hoy, a la Reina Valera, para que tenga un mayor entendimiento de lo que Dios quiere hablarle. ¿Estamos bien? ¿Vamos a usar ahora sí nuestra Biblia? Ok, ¿estamos aprendiendo? Entonces, vemos a través de la palabra, Moisés perdió tu bendición, entrar a la tierra prometida. Nosotros no la vamos a perder. ¿Estamos aquí? Como tiene que estar a tu lado, no vas a perder tu bendición. Tú sí vas a entrar a la tierra prometida. Vamos, háblele, dígale, tú sí vas a entrar a la tierra prometida. Vamos, dile, tú sí vas a entrar a la tierra prometida. Créelo. Vamos, dile, cree. Muy bien. Ok, vimos que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés fue salvo. Tu cuerpo no se quedó en la tierra cuando él murió, fue llevado al cielo, descendió en el monte de la transfiguración con Jesús. Tuvo un galardón grande. ¿Estamos aquí? Tuvo un galardón grande, pero aquí en la tierra no entró a la tierra prometida. Entonces nosotros no perdemos la bendición, no perdemos nuestra salvación, ¿verdad? En el cielo vamos a tener galardones. Pero si no usamos correctamente el poder de la lengua, aquí en la tierra no vamos a conquistar nuestra tierra prometida. ¿Sí me capta? Muy bien, vamos a ver Josué 6:5. Entonces, Dios necesitaba una nueva generación que creyera en el poder de la declaración. Dios necesitaba una nueva generación, gente nueva, gente joven que creyera en el poder de la declaración. Josué representa esa generación de gente que sí le creía a Dios, que sí le creyó a Dios en el poder de la lengua, en declarar sus bendiciones. Y lo vamos a ver en Josué 6:5 y luego el 20. Josué 6:5, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver cómo Josué, junto con el pueblo de Israel, derribaron los muros de Jericó con el poder de la lengua. Con el poder de la lengua. Mire lo que dice. Vamos a ver el 5. Dios le dice a Josué, cuando le da varios mandamientos, me voy a enfocar nada más en lo que tiene que declarar. Le dice, dale 6 vueltas, a la 7ª vuelta vas a hacer esto, le da cómo deben de ir los salmistas, todo ello, le da una serie de instrucciones antes de gritar. Solamente me voy a enfocar en esto, para ver el poder de la lengua por los tiempos. Dice, cuando oigas a los sacerdotes, Dios le dice a Josué, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, o sea, con el shofar, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. ¿Cuál fue la instrucción? Haz que todo el pueblo, ¿qué? Grite lo más fuerte que pueda. Muy bien. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Muy bien. ¿Qué iba a pasar? Cuando ellos gritaran,
se iban a caer los muros. Esos muros, según los historiadores, tenían un ancho de aproximadamente 20 metros. Esa era la anchura del muro, entre 10 y 15 metros de alto. Imagínense el muro, este ancho que tenemos aquí de la congregación son 20 metros. Todo esto que usted era el muro. Por eso el ejército de Israel no podía conquistar la ciudad. ¿Cómo lo hacía? Si había un muro que impedía que entraran. ¿Estamos bien? Imagínense todo esto. Un muro alto no podías entrar. El pueblo de Israel no podía entrar, ¿cierto? Entonces Dios le dice a Josué: los muros de la ciudad se derrumbarán. No nada más un pedacito, sino que todos los muros, todo el muro alrededor de la ciudad iba a pasar, se iba a derrumbar. Pero no nada más ahí. Ahora, ¿qué le dijo? Ataca la ciudad. Quiere decir que las bendiciones te van a costar. Dios va a hacer cosas sobrenaturales, pero tú tienes que ir a conquistar tu bendición. ¿Por qué no le dijo Dios al pueblo de Israel: griten, voy a tumbar, los muros se caen y todos los soldados, tus enemigos soldados, se mueren? Sería más padre, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios? No, te voy a quitar los muros, pero tú ve y pelea por tu bendición. Pastores, que nada más voy a orar y Dios va a bendecirme. No, tienes que pelear por tu bendición. ¿Y cómo peleo por mi bendición, pastor? Obedece la palabra. Obedece la palabra. Ese es el pleito. Ahí es donde vas a ganar tu batalla. Cuando obedezcas a Dios, lo que Él te dice que hagas, ahí está tu bendición. Con fe. Pero antes tienes que hacer ¿qué? ¿Qué aprendimos ahorita? Declara. ¿Cuántos quieren un mejor trabajo? ¿Qué tienes que hacer primero? Orar. Pídele a Dios un buen trabajo. Ora, pídele a Él y luego declara. Señor, tienes que usar la palabra. Ahorita vamos a usar un poquito la palabra. Vengan a 5 minutos más. Usa la palabra. Usa la palabra. Ahí está la bendición. Primero hay que declarar. Muy bien. Entonces, esa fue la instrucción que le dieron a Josué, ¿cierto? Uy, me falta bastante que enseñar. Muy bien. Vamos a ver el verso 20. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, o sea, el shofar, gritó con todas sus fuerzas. Obedecieron a Dios. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. O sea, vencieron. Es de repente de Dios. ¿Qué pasó con los muros? Se derrumbaron. ¿Estamos bien? Entonces, la conquista de tus sueños y las promesas que Dios tiene para ti empiezan como orando y declarando. ¿Cómo derrumbas tus problemas? Aquí se cayó el muro. El muro significa problemas. ¿Cómo los vas a derrumbar? ¿Qué hicieron? El pueblo, ¿qué hizo Josué y el pueblo? Obedeció a Dios y declaró la bendición. Gritar es declarar su bendición. Dios le dijo: haz esto. Recuerda, no nada más le dijo griten. Hay otra enseñanza. Les dijo todo, les dio unas instrucciones antes de gritar. No las vimos por los tiempos. Entonces obedeció 100% Josué y el pueblo, gritó, se derrumbó, fue a conquistar, ¿verdad? A pelear y ganar. Entonces nuestras bendiciones, ¿cómo vienen? Obedeciendo a Dios y declarando las bendiciones antes de que vengan. ¿Amén, amén o no amén? Muy bien, entonces tu fe se activa a través de la declaración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a cortar la enseñanza, ¿verdad? Tengo todavía bastante que enseñar, pero creo que con esto hemos entendido, ¿verdad? Hasta ahorita el poder de hablar bendición. Entonces, tienes que pelear por tus bendiciones.
declararlas cuando Dios se mueva en lo sobrenatural. De repente tienes que pelear por tus bendiciones, tienes que conquistar tus bendiciones y Dios te ha dado el poder para lograrlo. Vamos a terminar ya con este pasaje. Marcos 11, 22, 24. Ya hemos visto cómo derrumbar el muro, cómo tener nuestras bendiciones, pero ahora vamos a ver cómo mover las montañas con el poder de tu lengua. ¿Qué simbolizan las montañas? Problemas. Las montañas significan problemas. Entonces no solo la conquista de tus sueños y de las promesas de Dios para tu vida se logran con la fe declarándolas, sino que también los problemas se vencen con el poder de la declaración. El poder de la declaración. Derrumba tu montaña, derrumba tu problema, derrumba tu muro. ¿Cómo lo vas a derrumbar? Declarando. Mira, vamos a leer la palabra. Marcos 11, 22 al 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos, es lo mismo que el Señor nos va a decir el día de hoy: tengan fe en Dios. ¿Qué tenemos que tener primero? Fe. Recuerda, la fe va de la mano de lo que declaras. Si tú declaras y no tienes fe, no va a pasar nada. Amén, amén. No pasa nada. Entonces, tengan fe en Dios. 23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, háblenle a la montaña, díganle a la montaña, dile a tu problema. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué nos dijo Jesús que le dijéramos? Lo vemos aquí en la palabra. Pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, quítate de mi camino. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice la palabra? Y sucederá. Y sucederá. Pero ¿qué se necesita para que sucede? Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Esta es la clave, tener fe. ¿Cómo viene la fe? No, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Será importante que usted venga los domingos? ¿Será importante que venga el miércoles a la escuela de formación donde estamos formando discípulos a la imagen de Cristo Jesús? Sí, tiene fe. ¿Será importante ir a una casa de vida donde estamos dándole enseñanzas para que la aplique a tu vida y sea bendecido? Amén, sí. Fe. Si usted no tiene esa fe que Jesús nos pide, no vas a mover la montaña. Es creer que lo que tú dices se cumple. Yo sé que muchas congregaciones no creen en el poder de la declaración, pero Jesús no nos lo dijo Jesús. Ora, pídele a Dios y Dios te dice. Dilo tú. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo ya te di poder en la lengua. Yo ya te di poder para que venzas los obstáculos, para que quites la montaña, para que conquistes tu bendición. ¿Aló? El Señor dice, ya deja de llorar. Hay momentos para clamar, hay momentos para pelear. Clama primero a Dios, humíllate ante Él, llórale si quieres, pero después levántate y pelea por tu bendición. ¿Aló? Yo les he dicho un ejemplo tan sencillo. Muchos no tienen trabajo, no se ofenda. Y pastor, estoy orando, pero sal a la calle, mijo, buscar trabajo. No es que me van a hablar, mi fe es tan grande que me van a hablar por teléfono aquí, me van a para que sea gerente. ¿Ya estudias? No. Dime. Vaya y busque, ore, dile, Señor, llévame a un lugar a trabajar, pero yo no voy a ser un empleado, yo voy a ser un empresario. Me voy a preparar. Voy a poner un puesto de hot dog, de hamburguesas. ¿Qué tiene que hacer primero? Emplearse en un buen lugar donde hagan buenas hamburguesas. Si usted quiere poner un puesto de hamburguesas, ¿cierto? Prepárese, aprenda a hacer buenas hamburguesas y después ponga su puesto.
¿Amén o no amén? Actúe. No lo estoy regañando, ¿eh? Esto dice la palabra. Muy bien, 24. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cualquier cosa. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué anhelas en tu vida? Ora. Pero antes de orar, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Dile a tu montaña, dile a tu problema que se quite. Y después ora y pídemelo. O al revés, como quieras, pero ora y pide. Y derrumba, haz lo que sea, pero créelo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vamos a tumbar esas montañas? Tu problema tiene solución. Y la solución empieza por usar el poder de tu lengua. Ahí empieza la solución a tu problema. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a compartir la próxima semana esas enseñanzas. ¿Cuántos somos bendecidos? ¿Cuántos vamos a poner por obra esta enseñanza? Muy bien, entonces uno de los problemas más graves que hemos visto es que la gente habla más de las montañas que decirle a la montaña que se quite. ¿Estamos aquí? Habla más de su montaña. Hay pastores que mi gastritis, mi colitis, mi enfermedad ya suya, mi problema financiero pues, es mío, no me lo quieren, es mío. Habla más del problema que en lugar de decirle al problema que se vaya. Hablan más de lo que su esposo o su esposa hace mal. ¿Aló? Hablan más de lo malo de la esposa, del esposo, que de lo bueno que él tiene o ella tiene. Hay pastores que no tienen nada bueno. ¿Y entonces para qué se casó con él? ¿Estamos aquí? Tiene virtudes, tiene cualidades preciosas. ¿Estamos bien? ¿De qué vamos a hablar? De ello, de todo lo bueno. ¿Estamos bien? Ok, vamos a hacer algo. ¿Cuántos hemos declarado cosas negativas a nuestra vida? ¿Cuántos han dicho no se puede, no puedo, han maldecido? ¿Nadie? Claro que lo hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Primero, pedirle a Dios perdón. Vamos a pedirle perdón a Dios porque hemos maldecido, hemos declarado muerte a nuestra vida, hemos declarado muerte a nuestro matrimonio, hemos declarado muerte a la familia, muerte a las finanzas. ¿Estamos aquí? Pedirle perdón a Él, romper. Recuerde, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hubo un poder para maldecir nuestra vida. Ahora hay un poder para cortar esas maldiciones. Hay un poder para declarar vida ahora a nuestra vida. Valga la redundancia. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo podemos hacer? Y vamos a usar unas cuantas palabras, nada más por los tiempos, pero vamos a aprender a orar así. Amén, amén. Muy bien. Incline tu rostro.